Yo espero no aburrirlos más con esta charla. Esta es mi última charla de congreso y antes que nada quisiera nuevamente agradecer a Julio por la invitación y a todo el comité de la Junta de Directores de la Asociación Española de Cirugía Podológica. He disfrutado de mi tiempo aquí increíblemente, de verdad que para mí no puedo esperar para poder volver, ya sea en el plano personal o profesional. España es un país increíble y nada, no quería pasar la oportunidad de agradecer todo lo que han hecho con nosotros estos días. Dolor del talón, ok. Dolor del talón, llega el paciente, me duele por la mañana, fascitis plantar, vamos a inyectarlo, vamos a ponerle la plantilla y si no se mejora vamos a operarlo. Así de fácil. Bueno, ojalá y fuera así de fácil. Okay. El dolor del talón pues es un poquito más complejo que eso y nada, vamos a tocar bastante el área de fascitis plantar, vamos a tocar un poquito el área del área retrocalcánea y nada, vamos a ver todas las cosas que tenemos disponibles ahora para tratar este dolor, qué funciona, qué no funciona y seguimos por ahí para abajo. Las causas del dolor del talón, como todos ustedes saben, la causa más común de dolor del talón, especialmente de fascitis plantar, causas mecánicas. ¿Okay? Existen causas neurológicas, traumáticas, una serie de condiciones artríticas que también puede dar dolor del talón, infección puede dar dolor del talón, tumores y condiciones autoinmunes. Causas mecánicas son las causas más comunes y son las causas que ocasionan la fascitis plantar aguda, que es casi que se conoce fascitis plantar. Hay otro término que se utiliza que es una fasciosis plantar, y una fasciosis plantar es cuando vemos esa, aquí le llaman esporón, no, espuelón o esporón, ¿cómo le dicen? Esporón. Cuando vemos una radiografía con ese esporón, pues no es nada más que una fasciosis plantar, pero está diciendo que es una condición crónica que lleva tiempo ahí y esa calcificación del tubérculo calcaneal es lo que nos dice que es una fasciosis plantar. Tenemos una tendonitis de Aquiles y tenemos una tendonitis insercional del tendón de Aquiles. ¿Okay? Y además de esto tenemos una bursitis retrocalcánea. Todas estas condiciones son producto de problemas biomecánicos. Fascitis plantar. La etiología de una fascitis plantar es una tensión excesiva en el área que inserta la fascia plantar al calcáneo. Esto lo que hace es que produce un entrampamiento de los nervios en el área, ¿okay? Como el nervio calcaneal medial o la rama muscular del nervio plantar lateral. ¿Okay? Esto es las causas más comunes biomecánicamente hablando de una fascitis plantar es un paciente que es prona, ¿okay? O un paciente que es supina pero es obeso, ¿okay? O alguien que tiene un tobillo en equipo. Esas son las tres causas más comunes de una fascitis plantar. Aquí vemos un ejemplo, un paciente que es prona, obviamente. ¿Okay? ¿Cuál es la historia? ¿Qué te dicen los pacientes que presentan una fascitis plantar? Bueno, pues lo acabo de decir. Este paciente que te llega por la mañana le dice: doctor, cuando yo pongo el pie en el piso, un dolor punzante del talón que no puedo ni caminar. Luego voy dando varios pasos, voy calentando y ya durante el día me mejoro. Pero muchos de estos, al final de la tarde, también tienen dolor. Al final de la jornada de trabajo todavía tienen un dolor ahí. Y eso es algo que mucha gente les hace caso, pero es algo que está saliendo más en la literatura, es nuevo. ¿Okay? Estos pacientes que se quejan de dolor en el talón al final del día del trabajo. No necesariamente el paciente que se siente y se vuelve a parar. El paciente que está parado y empieza a doler el talón. Por ejemplo, estos pacientes que usan un uso excesivo de calzado de suela plana. Estos pacientes, pues muchos de ellos, da una caminata muy larga, un zapato plano, una sandalia plana y al otro día amanecen con dolor del talón. O de la misma manera, pues pueden caminar descalzo y va a pasar lo mismo. ¿Okay? O doctor, sí, mira, es que yo estaba embarazada y ahora pues acabo de ganar 50 libras y cada vez que me levanto por la mañana pues tengo dolor. Pues es una de las causas, pero tienes que empezar a bajar de peso. Hallazgos físicos. ¿Qué vemos al examinar estos pacientes? Dolor al palpar el tubérculo medial plantar del calcáneo. ¿Okay? Ese dolor muchas veces se extiende un poco hacia la fascia del medio pie. ¿Okay?
y a veces vemos atrofia del colchón de la grasa debajo del calcáneo, ¿okay? Y muchas veces pues eso es esa bursitis que vemos abajo del calcáneo, que no es nada más que una atrofia de esa grasa. ¿Qué herramientas tenemos para diagnosticar la fascitis plantar? ¿Okay? Yo no sé si ustedes utilizan muchos sonogramas diagnósticos, ¿okay? Nosotros pues, es alguna modalidad que en Estados Unidos pues lleva ya como 5 años. Yo tengo una máquina en mi oficina. Realmente se utiliza más como una herramienta de mercadeo, como estaban mencionando en la charla anterior. Más que nada porque alguien que sabe diagnosticar fascitis plantar no necesita una máquina de sonograma para diagnosticar. Pero al paciente le gusta ver la imagen, y la chulería, y la foto, con su nombre, y todas esas son herramientas de mercadeo. Son un poquito caras, sí. Los planes médicos, algunos nos pagan por ellas, sí, otras no. Yo no me atrevo a cobrar efectivo a ningún paciente por hacer un sonograma, pero tenemos otros colegas que en Puerto Rico le llamamos los cangrimanes, que si no tienen escrúpulos y le cobran al paciente por esto, cada cual con su tema. Usualmente cuando tenemos una fascitis plantar, ahorita voy a enseñar una laminilla, vamos a ver un área hipoecoica, que le voy a explicar lo que es eso, de más de 35 milímetros en diámetro. Las placas también para mí es algo comercial, ¿okay? Tú tienes un paciente con una fascitis plantar, tú lo vas a saber. Obviamente, nunca puedes decir nunca, porque algunas veces estos pacientes pueden tener, por ejemplo, una fractura de estrés, pueden tener un tumor, ¿ok? Y tú lo puedes fallar. O sea, que mi tendencia es sí, le mando a hacer una placa simplemente para estar complejo. ¿He visto alguna fractura a un paciente que sospecho fascitis plantar? Nunca. ¿He visto algún tumor en un paciente que sospecho fascitis plantar? Nunca todavía. Pero eso no significa que no pueda pasar. O sea que mi recomendación es simplemente para estar completo y mercadear un poquito mejor con el paciente, siempre envíenle una placa, aunque realmente no es necesario para diagnosticar fascitis plantar. Resonancia magnética la utilizamos en aquellos pacientes que sospechamos que en vez de una fascitis plantar, tiene una ruptura de la fascia. Y esto se ve. Y esto es algo que muchas veces se falla, porque los síntomas son bien similares a una fascitis plantar, le duele en el mismo sitio. Pero ¿qué pasa? Este paciente fue al podólogo de la esquina y le llevo inyectando triamcinolona por las últimas 8 semanas. Y la última vez se fue a jugar baloncesto y al otro día el dolor como que estuvo un poquito más fuerte y él sintió como que algo un poco raro. Pues estos pacientes pueden tener una ruptura de la fascia y posiblemente la única manera de diagnosticar esto ya sea por un sonograma o por resonancia magnética. Okay. Aquí vemos un ejemplo que tiene un laser por ahí. Ok, de todas maneras, esto es un sonograma diagnóstico de fascitis plantar, para que tengan una idea. No sé si cuánta gente está familiarizado con esto, pero los sonogramas en el calcáneo se miran, esto es básicamente, esto que vemos aquí en la piel, esta área que parece un río, es la grasa plantar, ¿okay? Este es el calcáneo, esto blanco aquí es el calcáneo invertido, ¿ves? Y esta banda doble que vemos aquí, esta banda doble que viene hacia el calcáneo, es la fascia plantar, ¿okay? Y muchas veces cuando en esta área, por ejemplo, esta área que está medio ennegrecida, eso es lo que le llamamos un área hipoecoica, una onda hipoecoica, y muchas veces esto es mucho más grueso, llega como hasta aquí arriba, más de 35 milímetros del largo de una onda hipoecoica, pues es una fascitis plantar. Aquí vemos otra vez la radiografía con el esporón en la parte baja del calcáneo, y pues esto es lo que conocemos como una fasciosis plantar, porque esto lleva tiempo para formarse, ¿ok? Es bien importante, yo no sé si tiene este problema o no, pero por ejemplo, muchos de estos pacientes van al médico de la esquina o al médico primario o inclusive a algunos podólogos y le dicen, pues tú padeces de un esporón en el talón, ese es tu problema.
¿qué pasa? El paciente va pensando en su mente de que tiene como un clavo ahí abajo. Y lo primero que va a hacer es que va a ir a la farmacia de esquina y se va a comprar unas plantillas de gel, ¿ok? Y piensa que eso le va a resolver sus problemas. Y es bien importante aclararle a este paciente que esta calcificación que tenemos aquí no tiene nada, absolutamente nada que ver con su dolor. De hecho, muchos saben, cuando nosotros operamos fascitis plantar, nosotros no tocamos el hueso, no hacemos nada con el hueso. Pero el paciente viene con esa mentalidad y es bien importante desde el primer día aclararle esa duda. ¿Ok? Ok. Tratamiento de la fascitis plantar lo podemos dividir en 3 o 4 fases. ¿Ok? A mí me gusta resolver el problema rápido. A mí no me gusta que el paciente se vaya a mi oficina y a las 3 o 4 semanas venga con el mismo dolor. Hay, por ejemplo, la manera ortopédica de pensar en los Estados Unidos y en Puerto Rico es que un paciente que viene con una fascitis plantar aguda se resuelve con hielo y con estiramiento. ¿Ok? Y créeme que ese paciente, si tú lo pones a estirar y con hielo 3 o 4 semanas no se le quita el dolor, no va a volver a tu oficina. Ese paciente lo perdiste. Ese paciente tiene que resolverlo rápido. ¿Ok? Y por eso pues nos gusta inyectar como 0.5 mililitros de triamcinolona, 40 miligramos por decilitro, obviamente mezclado con anestesia local, ya sea silocaína con bupicaína, un cc de cada uno. Utilizamos antiinflamatorios orales, ya sea no esteroidales, o si eres alérgico pues le damos un curso corto de Medrol, que es un esteroide. ¿Okay? Ejercicios de estiramiento, le enseñamos a estirar la fascia, todo el complejo posterior de la pierna, inclusive pues les vendemos o les conseguimos una bota, un splint para mantener en dorsiflexión la fascia para que vaya estirando. ¿Okay? Hielo, bien importante el hielo. Nosotros lo que hacemos, le mandamos a echar agua a una botella de esas de sodas grandes, las ponemos en el freezer y que ellos mismos vayan haciendo como una masa de pan en el área del talón, y ese frío pues les ayuda mucho. Evitar el calzado de suela plana, eso es bien importante, que especialmente las mujeres le decimos que mira, que trate de usar por lo menos un poquito de taco, un poquito de altura en la planta de atrás para poderle relajar la fascia. Ortóticos prefabricados o plantillas prefabricadas, yo no he visto las que hay aquí en España, pero en Puerto Rico, en Estados Unidos hay estas ortóticos que ya vienen prefabricados, vienen más o menos con un grado como de 3 o 4 grados de antipronación. Son de un material que no son el de que usamos para los ortóticos convencionales, pero un material bastante resistente. Usualmente son más finitos y especialmente las mujeres los resisten un poco mejor y funciona, y es mucho más barato. Un ortótico funcional en Estados Unidos, en mi oficina se venden en $285 el par. Esto estamos hablando de $60. No todo el mundo puede pagar $285. Descanso en algunos casos, 1 o 2 semanas. Muchos de estos pacientes no les gusta descansar, pero en algunos casos pues se amerita. El paciente vuelve a tu oficina, dice: doctor, pues yo me siento como un 70% mejor. La segunda visita usualmente yo lo veo cada 3 semanas, y pues ahí es que nos vamos a los ortóticos funcionales, en el caso de ustedes pues plantillas para pues corregir su problema, ya sea pronación, supinación o simplemente para darle soporte a la fascia. En algunos casos pues tenemos que poner una segunda inyección de triamcinolona y seguir quizá un curso adicional en los antiinflamatorios no esteroidales. En el caso de que es alérgico, yo no tiendo a dar un segundo curso de esteroides. Seguimos con estiramientos, seguimos con las botas nocturnas, pérdida de peso. Okay, aquí es un ejemplo de unas botas nocturnas. Ya hay líneas en el mercado, son diferentes, los precios han bajado muchísimo. Bueno, muchos pacientes acceden a dormir con esto, algunos no. Dice: mira, doctor, yo no voy a dormir con una bota ahí, jamás voy a poder dormir. Pues ok, no lo hagan. Pero pues el que se quiere curar, pues hace lo que tenga que hacer para curarse, ¿no? Ok, mi tercera fase del tratamiento. Aquí es que se pone todo esto interesante, porque lo que vamos a hacer es hacer terapias no invasivas o mínimamente invasivas. Aquí es que yo creo que viene la parte nueva, interesante, de qué podemos hacer para este paciente sin tener que decir que vamos a llevar a la sala de operaciones. Es simplemente decirle a un paciente que quiere ir a la sala de operaciones, ya como el paciente se asusta rápido. Y
doctor, ¿qué otras alternativas tenemos? Pues han salido en los últimos años muchas alternativas nuevas que vamos a tocar, por ejemplo, la criocirugía, no sé si tienen esto disponible aquí, litotripsia, ¿okay? Litotripsia hay de alta energía y de baja energía, el tratamiento de onda radial y la radiofrecuencia. Todos tienen su propósito. Criocirugía, básicamente, la técnica es la congelación de nervios periferales y terminales nerviosas cerca del punto de dolor e inflamación. Eso es todo lo que es criocirugía. Básicamente, sin cortar el nervio, vamos a destruir esas terminales nerviosas por mediante frío. ¿Okay? Una de las personas que más empezó a jugar con esto se llama el doctor Lawrence Fadat. En sus estudios, él, ¿verdad?, obviamente pagados por la compañía, pues él alega un 90% de eficacia. Lo que yo hice, en mi caso, yo les dije, ok, vamos a hacer una cosa. Olvídate de los estudios de eso, dame una oportunidad a mí y yo voy a reportar a la compañía lo que, como yo compré la máquina, a mí nadie me la regaló, y yo voy a reportar, y si no me sirve, vas a oír de mí. En mi estudio, solamente como un 65% de los pacientes lograron recuperarse. Un 65% no es tan malo, pero un 65% del paciente bueno, en el caso de ustedes cobran efectivo todo el tiempo. En el caso mío, no. En el caso mío, casi un 95% de los pacientes humanos vienen con un plan médico y no me pagan. O sea, y un paciente que yo tenga que cobrarle privado 500, 600 dólares y casi un 35% de ellos no se curan, pues uno se siente un poco incómodo con eso, ¿no? Y aunque la máquina todavía la tengo en la oficina, pero realmente ya la uso. Efectos secundarios de la criocirugía, básicamente por infección, porque es un procedimiento mínimamente invasivo, y cuando tú penetras piel, pues siempre tienes ese riesgo de infección, que el paciente siga con dolor o que tenga un problema de dehiscencia de la herida, ¿verdad? Eso casi nunca pasa, pero me pasó con un paciente. La máquina, el site está un poco borroso, pero la máquina se ve como esta, está conectada a un panel, y ese panel pasa frío a una probeta con nitrógeno, tiene que tener un tanque de nitrógeno, y la punta de esa probeta se congela a negativos 72 grados, y eso es lo que tú estás congelando, con eso que estás congelando el nervio. La máquina hay varias, pero la más común se llama CryoStar. ¿Okay? La técnica quirúrgica de criocirugía, pues se hace con anestesia local, que hacemos una incisión mínima justo en el área del dolor, un poquito plantar y medial a ese punto de dolor. ¿Okay? Bajamos con un hemostato rápido, pasamos la probeta justo debajo de la fascia plantar hacia el punto de dolor que ya hemos premarcado. ¿Okay? Ahí paramos, activamos la máquina y le damos 3 rondas de 3 minutos de negativo 72 grados de frío. ¿Okay? Luego de esto sacamos la probeta, ponemos un poquito de antibiótico con vendajito, el paciente se remueve el vendaje al otro día y se pone una curita con triple antibiótico, y ya 5 o 6 días más tarde esa herida sigue la sola. Aquí vemos un ejemplo, ¿verdad? Aquí lo primero que hacemos es premarcar toda el área que le duele al paciente, ¿okay? Y luego con un abordaje plantar medial entramos la probeta justo debajo de la fascia, la paramos ahí y ahí es que empezamos a congelar los nervios. Otra tecnología que está bien de moda, no sé si la tienen disponible aquí, es la litotripsia. ¿Okay? Litotripsia la tenemos de alta frecuencia y de baja frecuencia. ¿Okay? Casi todos los estudios que han sido publicados han sido en máquinas de alta frecuencia, como por ejemplo la Osatron o la Dornier. Dornier es una compañía alemana y una máquina muy buena. El mecanismo de acción de la litotripsia básicamente es una onda de sonido de alta frecuencia que produce cuando choca con la fascia plantar y con el calcáneo, produce un evento inflamatorio bien grande, y eso hace que se introduzcan células nuevas, limpien todas las células viejas y que esa área de inflamación pues vaya cediendo. La efectividad de esta tecnología de alta frecuencia se estima alrededor de un 75%, que no es malo. O sea, la literatura reporta un 70% de mejoría en cirugía, ya sea abierta o endoscópica. O sea que un 75% de mejoría con litotripsia de alta frecuencia es excelente. Aquí vemos un ejemplo de la máquina, el Dornier.
Esta máquina pues para mí es la mejor porque tiene básicamente esta es la cabeza donde viene el choque de alto voltaje, pero aquí tiene un sonograma. Entonces el sonograma nos permite ver en la máquina cuál es el área de inflamación y colocar bien el pie, el centro de la cabeza de donde vamos a dar el impacto para que el tratamiento sea más efectivo. Y por eso que para mí, ¿ves? Esta máquina es la más superior, más que el tratamiento es de 7 minutos con esta máquina versus con la Osatron, que es la otra, es de 20 minutos. Estos pacientes no se tienen que dar la anestesia, ya sea anestesia intravenosa o un buen bloqueo de tobillo porque molesta. Esto es otra vez, aquí vemos la consola de la máquina del Dornier, aquí vemos el sonograma y esta es la cabeza donde colocamos el pie y aquí está el área del sonograma. ¿Ves? Aquí vemos otra imagen de cómo vamos colocando, este es el sonograma allá en el pie y la cabeza de impacto en la parte medial del calcáneo, o sea, la onda de impacto va a venir medial o lateral. Okay. Litotripsia de baja frecuencia. Litotripsia de baja frecuencia, por ejemplo, hay una máquina en el mercado que se llama EMS Dollar Class, es una máquina suiza, y obviamente pues ellos tenían su gente. De hecho, mi amigo Lowell Wilde Jr. era la persona que ellos tenían de frente a la máquina, y Lowell me decía a mí, esto es lo mejor que me ha pasado, 90% de efectividad, eso es a ojo cerrado, tienes que comprarla porque lo puedes usar en la oficina, es móvil, lo das sin anestesia y olvídate de esto, como decimos en Puerto Rico, es todo un palo. Pues yo le dije a la compañía, pues vamos a hacer algo, tú me prestas la máquina por 6 meses y si a los 6 meses yo entiendo que vale la pena, pues yo te la compro. Ah, no, que eso no se puede, una máquina de $80,000, ¿cómo? Ok, pues yo te lo voy a arrendar, por 6 meses. Si decido comprarla, me aplicas el dinero, si no, pues te la devuelvo para atrás. Y el doctor Aponte, que muchos de ustedes conocen, y yo, pues decidimos hacer un estudio y nos las prestaron a nosotros dos, nos las turnábamos durante la semana, y nosotros, nuestro reporte fue menos de un 60% de efectividad. Pues, y es una terapia que los planes médicos no la cubren, el paciente tiene que pagar efectivo. Pues otra vez, $500, $600 para que casi un 40%, casi la mitad, no le cubre. Yo no me atrevo a darle la cara a esa gente en la calle. Y no nos sentíamos cómodos con eso y obviamente devolvimos la máquina. Esto es un ejemplo del EMS Dollar Class, es un abordaje plantar, se puede dar medial también. La ventaja de esto es que no requiere anestesia, es tolerable y bueno, tiene un 60% de pacientes que los puedes ayudar y para efectos de mercadeo pues es excelente. Cuarta fase del tratamiento, pues ya el paciente no se mejoró ni con criocirugía, ni con litotripsia, ni con los ortóticos, ni antiinflamatorios, y sigue ese paciente ya 3-4 meses con dolor. Si tú no haces algo rápido para este paciente, lo vas a perder. ¿Okay? En mi libro, en mi experiencia, llevo haciendo fasciectomías plantares por endoscopia desde 1993, que fue el año que de hecho se inventó por el doctor Barrett. Yo fui uno de los primeros que tuve la oportunidad de entrenarme en esta tecnología. Para mí, quirúrgicamente, esta tecnología es muy superior a ninguna otra de las demás. En mi libro, 95% de los pacientes se corrigen. El procedimiento, una vez que lo dominas, es un procedimiento de 5 a 7 minutos de duración. Estamos hablando de 2 incisiones mínimas en la parte medial y lateral del pie. Y básicamente, el doctor Barrett al principio pensaba que tú puedes dejar caminar a los pacientes inmediatamente. Nos dimos cuenta de que no, que era un poquito rápido, y entonces ahora lo que hacemos es que por una semana nos dejamos pisar y ya de la segunda semana en adelante, como que van a llevar son 2 curitas nada más, los dejamos pisar con un ortótico funcional dentro. ¿Okay? ¿Por qué? Porque la fascia se va a ir regenerando otra vez y lo que queremos es que la fascia se vaya regenerando en esa posición relajada cuando vuelva a pegar el calcáneo. ¿Okay? Aquí vemos un ejemplo, cuando nosotros introducimos la cánula y el trocar y vemos en el monitor de televisión, lo que tenemos que ver es esto, esta es la fascia plantar, todo blanco, ¿okay? Si vemos amarillo es grasa, si vemos rojo es músculo. Esto es lo que tú quieres ver, ¿ves? Una línea completamente blanca de medial lateral, ¿okay?
Muchos de los cánulas ahora vienen premarcadas, como la vamos a ver en la próxima laminilla, y básicamente tú quieres cortar la banda medial de la fascia plantar y parte de la central. No debes pasarte de la central, pues entonces pudieras tener problemas con el cuboide luego y dolor en esa área. Aquí vemos esta laminilla que me prestó el doctor Baer. Aquí vemos otra vez, esto es medial, esto es lateral. Sabemos que esto es medial por la grasita que hay en la parte medial del portal. Todo esto es blanco, ¿okay? Aquí nos aseguramos que estamos en posición. Como ven aquí, no sé si lo pueden ver, no sé si hay mucha luz y no lo pueden ver, pero estas cánulas ya vienen premarcadas hasta donde tú debes llegar, ¿okay? Y cuando tú entras, pues entras el gancho endoscópico hasta esa área y simplemente vas jalando hacia atrás y luego haces dorsiflexión del pie y compruebas que tienes toda la fascia resectada, porque vas a ver el músculo entrando desde arriba, y cuando tú ves el músculo entrando ya acabaste. Otra vez, una vez tú dominas esto, no debe tomarte más de 10 minutos hacer esto, y es súper poderoso. Okay. Otras modalidades que están bueno, esta es una modalidad que se tocó en los Estados Unidos hace como 7 o 8 años, que es la modalidad de lo que llaman coblación o microdebridación. Se utiliza mucho en tendones y se trató de empezar a aplicar a la fascia plantar desde hace 7 o 8 años atrás. Por X o Y razón no se popularizó tan rápido, de hecho como que se murió, y desde el año pasado es que otra vez ha cogido auge, ¿okay? Y se ha empezado a popularizar. De hecho se presentó nuevamente en el Congreso de la American College de Cirujanos de Pie y Tobillo en la reunión de Washington en marzo. Así que esto es un procedimiento que va a empezar a coger otra vez mucho auge, y en España entiendo que está disponible. Bernardino lo está haciendo aquí en España, y él me ha reportado más o menos como un 80% de los pacientes se han mejorado, así que un 80% es un procedimiento mínimamente invasivo. Para mí es excelente. Estamos hablando de radiofrecuencia, como estábamos diciendo. Básicamente lo que hace es que va a debilitar el tejido calcificado, aumenta el oxígeno del área, aumenta el flujo sanguíneo y obviamente luego pues viene una reparación del tejido, ¿okay? La técnica se puede hacer bajo un bloqueo de tobillo, se puede hacer bajo anestesia local, se puede hacer percutáneo, abierto o endoscópico, de la manera que ustedes prefieran, ¿okay? Y básicamente de la manera que ustedes quieran hacerlo, vamos a introducir esa probeta cuando se calienta a distintas penetraciones, ya sea de 0.5 centímetros a 1 centímetro. Yo le preguntaba a Bernardino cómo diablos él sabe si está penetrando 1 centímetro o 0.5, y pues más o menos uno va a hacer juego, ¿verdad? La separación debe ser 1 centímetro en cada área. Obviamente vamos a marcar el punto de dolor. Eso lo puedes hacer tanto en la fascia plantar como en el tendón de Aquiles. Así que es una modalidad que yo creo que es buena, está disponible para ustedes. Creo que la compañía, estuvo hablando con el representante, está dispuesto a trabajar con ustedes. Le ponen una máquina en la oficina y pues le cobran una tarifa por caso, así que creo que deben aventajarse de eso. Estuve hablando con el doctor Michael McGlamory en este congreso en Washington, y él reporta un 90% de eficacia en la fascitis plantar, o sea, 10% más que Bernardino, y eso es bastante impresionante. O sea, que es una herramienta que debemos tener ahí, se puede hacer en la oficina y que deben considerar. Básicamente, la punta de la probeta de topaz, este es el área que se calienta, ¿verdad? Esta es la que vemos aquí, color dorada, y básicamente aquí vemos un ejemplo, trabajando el tendón de Aquiles, está haciendo los agujeritos, y penetrando 0.5 o 1 centímetro completo. Vamos ahora a cambiar la parte de atrás del calcáneo. Vamos a hablar un poquito sobre tendonitis o tendinosis del tendón de Aquiles. Tendonitis es lo agudo, tendinosis es cuando hay calcificación. Para mí, en mi práctica, esta es la condición más frustrante, porque número uno, no le puedes inyectar cortisona, o no deberías inyectarle cortisona, pues le puedes romper el tendón. Y número dos, cualquier técnica quirúrgica que tú le hagas abierta,
ese paciente va a tener sutura absorbiéndose por varios meses y va a crear inflamación y se quedan por 3 o 4 meses con dolor. Siempre que yo voy a operar a un paciente de este problema, se lo digo, va a estar 3 o 4 meses con dolor y va a estar por lo menos de 3 a 4 semanas sin pisar. Así que mira lo que quieres hacer. El historial de los pacientes de tendonitis es un poquito diferente al de fascitis plantar porque el dolor aumenta con la actividad. ¿Okay? Por ejemplo, cuando soltemos fascitis plantar, el dolor se quita cuando estamos sentados. Con la tendonitis aumenta con la actividad. ¿Okay? Usualmente el dolor es con zapatos cerrados. Y muchas veces también duele luego levantarse de una silla y periodos de descanso. En el examen físico muchas veces vemos como una prominencia en la parte posterior del calcáneo y pensamos que tiene un halus rápido o que tiene un sobrehueso. Y no necesariamente es así. Esa prominencia que vemos ahí, muchas veces cuando nosotros abrimos, no hay un sobrehueso por todo eso. El líquido que se acumula en esa área o el tendón que se engrosa de una manera increíble y parece que es un sobrehueso, pero no lo es. Y obviamente cuando palpamos esa área, el paciente te va a brincar. En rayos X comúnmente pues, vemos un área de calcificación o erosión en la inserción del tendón de Aquiles, que como vemos aquí. Pues aquí vemos la inserción del tendón de Aquiles y todo esto que estamos viendo aquí no es nada más que calcificación del tendón de Aquiles o aquí vemos el área de inflamación o una tendinosis del tendón de Aquiles. Aquí vemos una resonancia magnética. Este paciente tiene de todo. Este paciente tiene fascitis plantar, ¿okay? Tiene una bursitis aquí en la parte posterior del talus y tiene una bursitis retroaquiles. O sea que este paciente tiene de todo. Y la resonancia magnética es una herramienta muy buena para poder diagnosticar esto y también la sonograma funcional. Tratamiento conservador para estos pacientes debe ser el tratamiento de primera línea, aunque muy frustrantemente casi nunca funciona. Le pedimos al paciente que se trate de mantener un calzado abierto, que tenga inclinación de atrás para relajar la tensión del tendón al talón, usar elevadores del talón y zapatos cerrados. Terapia física, yo le pongo un signo de interrogación porque más bien terapia física lo hacemos para cubrir el culito, como dicen aquí, pero realmente no funciona mucho. Antiinflamatorios orales, ¿okay? Y lo único antiinflamatorio que pudieras inyectar en esta área son los antiinflamatorios homeopáticos, no sé si lo tienes disponible aquí, como por ejemplo el Cell o el Traumel, que no es cortisona, es homeopático. Y pues uno que otro paciente por la ayuda, mi experiencia que no mucho, pero por lo menos está tratando de hacer algo conservador por el paciente. Algunas veces los inmovilizamos o los ponemos en una bota de Cam Walker. Otras veces pues tratamos litotripsia, que sí está indicado para este problema, 50% de mejoría. O como mencioné anteriormente, el tratamiento de Topaz. Cirugía, cuando ya el paciente lleva 2 o 3 meses y no puede más, pues decidimos que tenemos que abrirlo. Como dije, a mí no me gusta abrir estos pacientes, pero muchas veces no tenemos más ninguna otra opción. ¿Okay? ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a debilitar la calcificación que tenemos dentro del tendón o en la misma inserción. Vamos a debilitar algunas veces el engrosamiento del tendón de Aquiles. ¿Okay? Muchas veces tenemos que casi resectar la mitad del tendón que está engrosado. ¿Okay? Vamos a resectar la búrsula y ordenar cualquier líquido inflamatorio que esté en el área. ¿Okay? Si tiene un sobrehueso en la parte posterior, una exostosis, pues también la vamos a resectar. ¿Okay? Y si hace eso y tienes que despegar mucho el tendón, pues vas a tener que luego usar un ancla para volver a reanclar el tendón de Aquiles al área, porque si no vas a perder mucha fuerza y se puede romper. ¿Okay? Estos pacientes pues no los descargamos más o menos como por un mes. ¿Okay? Y en mi experiencia se tardan de 6 a 12 meses en rehabilitarse completamente. O sea que es un paciente que tiene que ser bien informado previo a la cirugía de qué va a pasar. ¿Okay? Vamos ahora a brincar a otra causante de dolor del talón, que son los problemas neurológicos, que casi nosotros se nos olvida pensar en esto y rápido brincamos, pensamos que es una fascitis o una tendonitis, pero una que otra vez te puede asombrar que estos pacientes pueden tener dolor del talón por causas neurológicas, ¿verdad? Hay muchos nervios que están envueltos aquí, por ejemplo el nervio posterior tibial,
que es muy conocido en el síndrome del túnel tarsal, el nervio medial calcaneal, o lo que se conoce como una neuritis de Baxter, ¿okay? El nervio sural puede estar envuelto, el nervio lateral calcaneal, o algunas ramas de los nervios medial plantar o lateral plantar que vienen del posterior tibial. Vamos a dar una laminilla aquí que es bien interesante, y el que le interese esta laminilla pues me deja saber y se la mando por email. Pero es una disección bien bonita de los nervios que afectan el área del talón, ¿ves? Aquí vemos el nervio posterior tibial, aquí vemos la rama del medial calcaneal, ¿ves? Tiene 1, 2, 3 ramificaciones, ¿ves? Aquí vemos una rama del nervio lateral plantar bajando. Básicamente lo importante es el nervio medial plantar. Todos estos nervios inervan directamente al área del talón, y todos estos nervios pueden estar atrapados, y todos estos nervios pues, pueden estar envueltos en un paciente que tiene dolor del talón y no necesariamente sea una fascitis plantar. ¿Qué examen físico vamos a hacer para descartar algún dolor de tipo neurológico? Vamos a ver si tiene un signo de Tinel positivo, que todos lo saben hacer. Vamos a ver si muchas veces vamos a pasar la mano por alrededor de ese nervio, a ver si tiene algún tipo de parestesia. Muchos de ellos tienen corriente y te sacan el pie, pero tú puedes ir sospechando que es un problema neurológico. Algunos de ellos tienen ya adormecimiento en el área, ya te empiezan a decir, doctor, esa área se siente un poquito dormida. Y creo que es bien importante es que el dolor no sea por una radiculopatía, por un nervio pinchado en la espalda baja. Eso es lo que tienen que descartar. Estudios diagnósticos para diagnosticar estos problemas neurológicos, pues tenemos los estudios de conducción nerviosa y electromiograma. Yo le pongo un signo de interrogación, porque estos nervios son bien pequeños, son bien difíciles de captar por estos métodos, y realmente es más bien un diagnóstico clínico mejor que esto. Está este aparato que se llama Pressure Specific Sensory Device. Es un aparato que creó el Dr. Lee Dellon, que es un cirujano plástico bien famoso en Baltimore, que se ha hecho bien famoso por las decompresiones de nervios, especialmente en pacientes diabéticos con neuropatía. Y él pues creó este aparato para tratar de detectar este nervio pequeño, y este aparato pues pudiera ser bien beneficioso para poder detectar estos problemas en el dolor del talón, ¿verdad? Resonancia magnética puede ser de mucho beneficio para identificar algo que esté atrapando los nervios, por ejemplo, un tumor, una masa, una vena varicosa, o que los mismos músculos que provienen del calcáneo estén hipertróficos y estén poniendo presión en esos nervios. Aquí vemos el aparato del Dr. Lee Dellon, el PSSD, y pues, si le interesa, pues, lo pueden conseguir a través de internet. Tratamientos para los pacientes que tienen dolor del talón por causas neurológicas: usamos bloqueos de cortisona con bupicaína, ¿okay? Criocirugía, se pueden hacer cirugía para soltar los nervios que están atrapados, algunas veces neurectomía de nervios periferales. Esto es algo que se utilizaba mucho antes cuando hacíamos cirugía abierta de la fascitis plantar. Así fue que yo me entrené, con cirugía abierta, y algunas veces sacrificamos el nervio medial calcaneal, y era completamente aceptable, o sea, no una locura. Y la radiofrecuencia, ¿okay? Tanto la radiofrecuencia como la criocirugía son técnicas para tratar de destruir la conducción nerviosa de esa área, y esas son modalidades que están surgiendo ahora, están bien de moda, y pues no necesariamente tienen que hacer cirugía abierta y pasar por las posibles consecuencias. O sea, vamos a hablar un poquito de radiofrecuencia, que está muy de moda, es algo bien nuevo, están saliendo muchas máquinas nuevas, las vi ahora en el Congreso de Washington, y su aplicación al pie comenzó alrededor del 1997. ¿Okay? La máquina se llama el Podiatherm, que es una máquina que es específica para podiatría o podología. El mecanismo de acción de radiofrecuencia es un mecanismo para bloquear la señal del dolor, que esto es un calor generado por la máquina que destruye los terminales nerviosos. Eso es todo. Produce una angiogénesis para reparar el tejido a la misma vez. Y esta máquina, la Podiatherm, está diseñada para trabajar específicamente con nervios del inferior calcaneal y medial calcaneal. El doctor Solito, en su estudio de 1997, reporta un 92% de eficacia utilizando esta máquina de radiofrecuencia para pacientes que tienen dolor del talón por causa neurológica. O sea que esto no es malo. ¿Debemos tener una máquina en nuestra oficina? Pues yo no lo sé, porque es algo que no es muy común.
pero al momento que te dé con este paciente, pues si la tienes, pues ya la tienes ahí. Bien rapidito, todos sabemos que el dolor del talón también puede ser por condiciones artríticas. Ahí tiene una serie de condiciones que ya ustedes las saben, que las han estudiado, no voy a entrar en eso. Lo más importante es que cada una de estas entidades tienen hallazgos radiológicos típicos, laboratorios típicos y condiciones médicas típicas que te pueden diferenciar cuál es cuál. Si es una artritis, por ejemplo, una psoriasis, o es una fibromialgia, o una artritis reumatoidea, pues hay hallazgos en radiológicos típicos y laboratorios típicos para descartar cada una de ellas. Trauma al talón o una ruptura de la fascia plantar es algo que se ve, que deben estar pendientes porque algún día en sus prácticas lo van a ver. El paciente está jugando en un deporte que está brincado, tenis, baloncesto, y van a sentir como un pop, van a sentir como que algo explotó. El dolor es irresistible. Yo recientemente tuve la maestra de educación física de mi niño en mi casa a las 11 de la noche llorando después de una ruptura de la fascia plantar. Tuve también un dentista, amigo mío, recientemente, básicamente igual, un dolor irresistible, bien fuerte. Y está ligado a deportes brincados, baloncesto, voleibol, y en ocasiones tenis también. O una caída de una altura. ¿Qué vamos a ver en un paciente que sospechamos una ruptura de la fascia? Vamos a ver una equimosis instantánea, edema en esa área, un dolor intolerable, no puede apoyar el pie. ¿Y cómo podemos diagnosticar esto? Pues con una resonancia con un sonograma. La resonancia es muy superior. Tratamiento para esto, inmovilización de 6 a 8 semanas, una recuperación larga, terapia física y luego pues le damos plantillas, ortóticos, antiinflamatorios. Este paciente no responde 6 o 8 semanas más tarde, pues tiene que acabar la ruptura con una fasciectomía. Ese es el tratamiento quirúrgico para estos pacientes. Aquí vemos un paciente, no sé si está aquí, vemos un paciente con una equimosis y edema plantar justo luego de una ruptura. Esto es lo que ustedes van a ver. Vamos a sacar una resonancia magnética, y aquí vemos una ruptura de 1 centímetro de la fascia plantar. Y por último, rapidito, el trauma al talón o las fracturas del talón. El paciente se queja de un dolor que incrementa en caminata o corriendo. Y esto tenemos que tener cuidado porque se ve, por ejemplo, las fracturas del talón pues, son raras, pero se ven, se pueden confundir con una fascitis plantar, pero la clave es que el dolor es más bien la pared lateral del calcáneo. Uno aprieta esa pared pues, de esta manera y el paciente brinca. O también tiene dolor en la parte posterior de la coyuntura subtalar. Diagnóstico, pues rayos X, vamos a ver una línea blanca esclerótica en la parte lateral del talón y eso pues nos puede sospechar una fractura de estrés. Le mandamos a hacer un scan de hueso y calienta y confirmamos de que sí, que tiene una fractura. El tratamiento para una fractura de estrés del talón es inmovilización de 6 a 8 semanas, seguido con una bota como 4 semanas adicionales. Y por último, la fractura del trauma, que no voy a abundar porque no creo que sea el foro para esto. Trauma al calcáneo, un paciente pues, que tiene una fractura de lengua, como le llaman un tongue fracture en Estados Unidos. Paciente que usualmente pues, se cae en una altura, tiene un accidente. Todos sabemos ya la clasificación de fracturas, así que no voy a entrar en eso. Los métodos de tratamiento, ya sean reducciones cerradas o abiertas. Abiertas es la más preferida en estos pacientes. Y pues lo vamos a diagnosticar mediante una radiografía o un CT scan. Nada, estos son mis 2 chicos. Este es Ramiro, Arthur, 11 años, 10 años, 11 años y medio, 10 años. Y ya ustedes conocen a mi esposa Mercedita. Y gracias otra vez por la atención.